Le queremos dar gracias a Dios porque hoy empieza nuestro hermano Fer Valdés a darle clase a los niños. Ha estado preparándose allá, ha estado con los maestros. ¿Pasó algo? Ah, ok, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios por el hermano Fer, que Dios puso en su corazón servirle al Señor con los niños. Y mi anhelo, hermanos, también es que también haya aquí siervos del Señor, comprometidos con el Señor, para que también, como les decía yo la otra vez, ¿cuánto tiempo han estado o hemos estado sentados al frente, allá donde están ustedes? Nada más recibiendo. Y yo creo que Dios puede poner en el corazón de ustedes el también un día venir acá y enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? El llamado es para todos, hermanos. No nada más es para estar enfrente escuchando y llenándonos, sino el Señor quiere que también demos, ¿sí? Que nos enseñemos unos a otros, porque lo leímos también eso, ¿se acuerdan? Lo aprendimos. Exhortándonos unos a otros y enseñándonos también unos a otros. El que pasa aquí no lo sabe todo. El que yo pase aquí no quiere decir que soy mejor que ustedes, el que lo sé más que ustedes. No, hermano. Todos estamos aprendiendo. Y es cuestión de que le entreguen su vida realmente al Señor y les digan, heme aquí, Señor, ¿verdad? Envíame a mí. Así como el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por el hermano Fer y por cada uno de los maestros que están ahí con los niños. Saben que es de una manera, una ayuda para ustedes como papás. Porque yo me imagino que lunes, martes, miércoles, sábado, hasta el sábado, ustedes están con sus hijos enseñándoles la palabra, ¿verdad? Y el domingo como que descansan ese día. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que está enseñándoles, ¿verdad? Y ya vuelven a agarrar su rutina, seguramente, lunes, martes, enseñando a sus hijos. Espero que así sea. Entonces, les voy a invitar a que abran su Biblia en Éxodo, por favor. Vamos a ir directamente a nuestra enseñanza de hoy. Éxodo 20. Y se acuerdan, ¿verdad? Que ahí están los 10 mandamientos que dio el Señor a Moisés. Están ahí los 10 mandamientos y los 4 lo hemos estudiado, lo hemos visto aquí. Los 4 primeros mandamientos son acerca de nuestra relación con Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Nuestra vida siempre debe estar dirigida, cimentada en Dios. Cuando hacemos eso, entonces podemos tener buenas relaciones con los demás, ¿sí? Porque ya a partir del versículo 5 empieza a hablar acerca de nuestra relación con los demás. Y si se fijan, inmediatamente el primer versículo que se usa para hablar de nuestra relación con los demás es el capítulo 20 de Éxodo. En el versículo versículo 12, ahí habla, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Desde un principio, hermanos, el Señor marcó este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora les voy a preguntar, hermanos, ¿cuántos de nosotros honramos siempre a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Quién lo hizo desde un principio? Yo no. Porque en primer lugar ni conocía a Dios, ni creía en Dios, ni nada de nada. No sé ustedes. Quizás les dieron buenas enseñanzas, que pórtate bien, que no fumes, que no sé cómo los hayan educado sus padres a ustedes. Pero la base está en el hogar. Ahí empieza todo, hermanos, en el hogar. En el hogar. Ahí es donde se ponen los cimientos, ¿sí? Para que una vida, ¿sí?, crezca
en fuerza, en santidad, ¿sí? Delante de Dios y delante de los hombres. Ahí es donde empieza todo en el hogar, honrando a nuestros padres. Hermanos, si a ti tu padre no te educó, no te enseñó la palabra porque no lo sabían, ¿verdad? Al menos mis padres no sabían la Biblia, no conocían la Biblia, así que pues nos enseñaban como bien les parecía, ¿no? Como dice ahí Pedro también, o sea, nos exhortaban, nos castigaban como ellos consideraban que estaba bien. Y hacíamos nosotros lo que bien nos parecía, ¿sí o no? Andamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero ¿qué quiere el Señor, hermanos? ¿Qué quiere ahora que tú y yo estamos conociendo la palabra de Dios? Hijos, ustedes que están jóvenes están conociendo la palabra de Dios. Para que ustedes no vayan a crecer igual que crecimos o crecí. ¿Sí? Sin Dios y sin esperanza. Hasta que tuve, no recuerdo, creo que 35, 36 años, no recuerdo bien, cuando vino Cristo a mi vida. Y hubo un cambio. Pero ¿qué pasó en esos anteriores años? ¿Cómo anduve? ¿Cómo caminé? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has vivido la vida? Jovencito, jovencita. Es muy importante que escuches la palabra de Dios y que le digas al Señor que te enseñe su palabra, para que puedas hacer lo que te está diciendo aquí, honrar a tu padre y honrar a tu madre. Y como adultos también, si ustedes tienen su papá y su mamá, ustedes también, ¿sí? También es para ustedes la palabra. Claro que ya los grandes, ¿verdad? Me imagino, ya no están sometidos o no están ya bajo la cobertura de los padres, pero siguen siendo hijos y también va la palabra de alguna manera para cada uno de ustedes que todavía tienen a su papá y a su mamá, ¿sí? Los quiero invitar a que vayan a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 21. Vamos a leer del 18 al 21. Dice, fíjense nada más lo que les pasaba a los hijos que se portaban mal, jóvenes. Fíjense nada más. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y ya habiéndole castigado no les obedeciere, entonces, fíjense bien lo que pasaba. Entonces, dice, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. ¿Sí? Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz, o sea, es majadero, es desobediente, ¿sí? Dice, y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y de todo Israel. Y todo Israel oirá, dice, y temerá. Eso era lo que le pasaba a los hijos en el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe cuántos de aquí ya no estaríamos aquí? ¿Sí? Nos hubieran matado, a mí me hubieran matado a pedradas. No sé ustedes, pero a mí, si hubiera vivido en ese tiempo, me hubieran segura que me hubieran matado a pedradas. Deuteronomio 27, ahí adelantito, Deuteronomio 27, 16. Dice, maldito, fíjense lo que dice, lo dice la palabra de Dios. Maldito dice el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito. ¿Saben que todos y cada uno de nosotros éramos malditos? Todos estábamos malditos. Pero hubo alguien que pagó por nosotros y nos fue quitada esa maldición. Vamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos compró, pagó por nosotros, ¿sí? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito, dice, el que es colgado en un madero. El Señor, siendo tan puro, tan santo, tan inocente, tuvo que morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nuestros pecados, o sea, la ira de Dios que tenía que venir sobre nosotros, fue echada sobre Él y ya no vino sobre nosotros la ira de Dios. Él llevó nuestra maldición. Él se hizo maldito. Si oye fea la palabra, así lo dice el Señor. Se hizo maldito por ti, por mí. La maldición que a nosotros nos tocaba ya fue abolida, ya fue quitada por el Señor. Porque era lo que merecíamos, ser muertos a pedradas y traer la maldición. Pero por Cristo Jesús, hermanos. Y debemos valorar, ¿sí?, la salvación tan grande que nos dio el Señor Jesucristo, dando su vida hasta la última gota de su sangre para que fuéramos salvos y esa maldición fuera quitada de nosotros. Esto, hermanos, es muy importante, ¿sí? Muy importante que lo entendamos y que lo sepamos, porque nosotros no fuimos buenos hijos. Ahora estamos conociendo la palabra de Dios y ya es cuando Dios quiere que nuestra vida sea diferente a lo que fue antes, ¿sí? Ahora tiene que ser una vida consagrada a Dios, ¿sí? No quiere decir que te vas a pasar de rodillas todo el tiempo, no. Pero una vida donde se ve la gloria de Dios, donde lo que tú hablas edifica, enseña. Que ya no dices majaderías, ya no andas escondiéndote para hacer cosas sucias. Ya tu vida tiene que ser diferente, hermano. En cada uno de nosotros. Los quiero llevar aquí a Isaías, por favor. Isaías 42. Isaías 42, versículo 16. Esta es una promesa del Señor, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ahí me dijeron que hablara fuerte. No sé si me escuchen. ¿Sí me escuchan? ¿Segura? Ok. Isaías, ¿qué les dije? 42, versículo 16. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Cómo andábamos nosotros? Como ciegos, ¿sí? No sabíamos ni por dónde andábamos, ¿sí? Dice, les haré, es una promesa del Señor, les haré andar, dice, por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es una promesa de Dios. Antes estábamos ciegos, vivíamos caminando por todos lados sin saber ni a dónde íbamos ni lo que hacíamos y nos valía gorro todo, ¿sí o no? Así andábamos, ciegos. Pero vino Cristo, dice, y su promesa dice que nos va a hacer andar por sendas que no habíamos conocido. Yo no había conocido esta senda de Cristo, yo no sabía. Yo escuchaba ya en mi niñez que Cristo que murió y bueno, pues que murió, ¿verdad? Pues está bien. O sea, X. No sé tú qué pensabas de Cristo cuando no conocías, cuando no había venido esa revelación a tu vida. ¿Qué sabías? ¿Qué entendías de Cristo? Yo hasta que vine a Cristo, oye, me abrió el entendimiento, me trajo a la luz, empecé a ver lo que Cristo había hecho por mí y que mi vida fue sacada de las tinieblas y traída a la luz admirable. ¿Sí? Eso nos pasó a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de los hijos de Dios. Y es una promesa de Dios y lo dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Ya no andamos en tinieblas, hermano, no debemos andar en tinieblas ya, sino en la luz, dice, ¿sí? Dice, lo escabroso en llanura, o sea, lo que nos era difícil y no entendíamos, ¿sí? Temerosos siempre de que qué va a pasar, ¿no? ¿Y qué hacíamos muchos? Pues a tomarse la cerveza o drogarse o irse de paseo o hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para olvidarnos un poco, ¿no? De lo que nos afligía o nos atemorizaba.
Pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la luz, hermanos, de la palabra, y el Señor quiere que vivamos su palabra. El Señor quiere que dejemos ya la tibieza espiritual, hermanos. El Señor no tarda en venir y está hablando a su iglesia. Por eso empieza con nosotros y luego nos dice cómo tenemos que ser como esposo, como esposa. ¿Cómo tiene que ser la esposa con el esposo? Nos va enseñando el Señor, nos va mostrando. No vamos aquel día a presentarnos y decir, Señor, es que yo no sabía. No, hermanos, nadie va a tener excusa aquel día. Sí. Colosenses 3:20. Vamos a seguir ahí en nuestro. Hemos estado estudiando estos 2 domingos pasados este tema de Colosenses 3. Y aquí en el 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres. Claro, que sean padres cristianos, ¿verdad? No vas a obedecer a tu padre si no es cristiano. Y no lo vas a obedecer mucho menos si te manda a hacer cosas indebidas, que tú sabes que están mal. Sí, hijos, pueden entender, comprender aquí lo que Dios está diciéndoles, jóvenes. Dice que tienen que obedecer a sus padres, dice, porque esto agrada al Señor. ¿Cómo le vas a agradar al Señor? Obedeciendo a tus padres, obedeciendo a tus padres. Vayan a Proverbios 13:1, por favor. Proverbios 13. El libro de Proverbios trae mucha enseñanza, muchísima. Les decía yo, este tema de la familia es para un seminario. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio, dice, recibe el consejo del padre. ¿Sí? El hijo sabio recibe el consejo del padre. Si tú quieres ser un hijo sabio, tienes que recibir el consejo de tu padre. Lo que tu padre te dice. Si es un padre cristiano, volvemos, ¿sí? Tienes que recibir, aprender de él, lo que él te está diciendo. Hijo, hija, entiende lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Porque ¿qué dice? Mas el burlador dice, no escucha. Gente, chamacos, que les habla el papá, la mamá y se burlan. Se burlan del papá, se burlan de la mamá, los dejan hablando como locos ahí. Pobres de esas personas, hermanos. Y nosotros estamos aprendiendo, ¿para qué? Para enseñarles a otros también que no saben, que no conocen. Esa es la idea, hermanos, de aprender nosotros a ser hacedores de la palabra y también darla a otras personas, ¿sí? Quizás unos no tengan hijos o quizás ya no tengan papás, pero sirve, toda esa enseñanza es para que podamos también compartirla con otras personas. Amén. Ahí también en Proverbios 13, 20 y 21, dice allí, el que anda con sabios, dice, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Joven, jovencito, hijo, hija, ¿con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amigos? Papá, ¿tú sabes quiénes son los amigos de tus hijos? En la escuela, ¿cuántas cosas no les enseñan? ¿Cuántas cosas no están viendo los jóvenes ahora en las escuelas? Si tú andas con sabios, y un hijo sabio es un hijo que ama a Dios, que obedece a Dios, ese es un hijo sabio, esa es una hija sabia. Si tú no obedeces la palabra de Dios, eres un necio. Eres un necio. Y dice el 21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos, dice, serán premiados con el bien. ¿Qué quieres? ¿Ser premiado porque obedeces o ser perseguido? ¿Sí? A veces hasta por la policía. Y deja de eso. ¿Tu final cuál va a ser? Jovencito, jovencita. Salmo, por favor, Salmo 19. Salmo 19, 7 y 9 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.
¿Quién te va a convertir el alma? ¿Quién es el que nos convierte realmente? Es Cristo, que es el verbo, que es la palabra. Cuando yo leo la palabra, mi vida va siendo cambiada, mi mente va siendo transformada y voy aprendiendo lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere de mí. La ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser sabio? Estudia la palabra, escudriña la palabra de Dios para que Dios te haga sabio, te haga sabia. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. A veces buscamos la alegría donde no debemos buscarla. Nos vamos ahí con los jovencitos de la escuela, universidad o con las otras personas del trabajo, los jóvenes que están todavía viviendo bajo la cobertura del papá y se van y hacen lo que se les pega la gana. Y aún hijos mayores ya casados, ¿qué hacen? Escuchen lo que Dios está diciendo a estos hijos que todavía tienen su papá y su mamá. Escúchenlo, por favor. Sí. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. El temor de Jehová, siempre debemos tener el temor de Jehová. No es miedo, es amarlo tanto que tenemos que respetarlo. Tenemos que obedecerlo. Eso es vivir bajo el temor de Dios, ¿sí? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿sí? Más deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Cuando te deleitas en la palabra, hermano, hermana, es algo hermoso, es algo delicioso, que te deleitas con la palabra, ¿sí? Y tu vida va siendo cambiada, tu vida va siendo transformada. No nacimos perfectos sabiéndolo todo, ya lo vimos que éramos malditos, pero ahora con Cristo Jesús Él nos quitó la maldición, pero quiere que llevemos sus estatutos, hagamos sus palabras, vivamos su palabra. Proverbios 10, por favor. Proverbios 10:1. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hijo, ¿tú quieres alegrar a tu papá, a tu mamá? ¿Quieres verlos contentos, felices? Sé sabio, sé obediente, sé un hijo obediente, sé un hijo de Dios realmente. Obedece a tus padres, ¿sí? Y tu papá y tu mamá van a ser felices, se van a gozar, le van a dar gracias a Dios por tu vida, ¿sí? Hijo, escucha lo que tu papá y tu mamá te dicen, por favor. Proverbios 23:22. Dice, oye a tu padre y a aquel que te engendró, dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí? Oye a tu padre, oye lo que te está diciendo tu padre, escúchalo. Escucha lo que está diciendo. Y dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hablando de papá y mamá. Hermanos, ustedes que todavía tienen su papá y su mamá, ¿sí? Y quizás ya son grandes, ya son viejos, no los menosprecien. ¿Sí? Cuiden de ellos. Los asilos están llenos de viejitos ahí olvidados por los hijos. Y qué triste, ¿no? Que después de que tu padre y tu madre te estuvieron cuidando y limpiándote los pañales y cambiándote los pañales, y, ¿sí? Cuidando de ti, te enfermabas, ya estaba tu mamá, tu papá pendiente de ti. Y aunque no lo hubieran estado, tú como hijo, como hija, no debes de hacer a un lado a tu madre y a tu padre, ¿sí? No los lleves al asilo, cuida de ellos. Fíjate lo que dice aquí en Mateo 15, por favor. Mateo 15.
Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Mateo 15. Mateo 15, versículo del 4 al 6 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a